Perfecto, vamos con el segundo paso, construcción, evaluación y manejo del instrumento para la recolección de datos. Vamos con la recolección de datos. Entonces, bueno, pues hay diferentes instrumentos, como habíamos mencionado, investigación social, herramientas de investigación social. En realidad, su diseño es bastante técnico. Implica bastante conocimiento para desarrollar una encuesta, no son instrumentos sencillos de realizar y eso pues implica mucho conocimiento pues también estadístico y de cómo se van a correlacionar después las variables. Para el efecto de esta materia, básicamente lo que quiero es que entendamos, no vamos a diseñar un instrumento como tal, pero sí entender la diferencia entre un instrumento y otro. Es importante, ¿por qué? Porque nosotros podemos dirigir una investigación y en la dirección de esta investigación podemos justamente pedir a un equipo técnico, ¿no es cierto?, que nos haga una determinada recolección de datos. Entonces, ¿para qué nos va a servir lo que estamos haciendo hoy? Es para entender, para asistir, para acompañar y decir, así, esta es la manera en la cual tenemos que o necesitamos que se construya el instrumento a fin de que podamos tener la información que necesitamos. Entonces, aquí tenemos dos tipos de entrevistas, que una es no estandarizada y la otra es la entrevista estandarizada. Aquí, como les digo, cada una tiene su objetivo, son muy distintas la una de la otra. La entrevista no estandarizada tiene la virtud de que le permite libertad al entrevistado, es decir, el entrevistado puede aportar, puede decir cosas adicionales a lo que nosotros le estemos planteando, puede darnos más información de la que nosotros buscamos. Esa es la virtud y la magia de las entrevistas no estandarizadas, que no son con respuestas predeterminadas, que no son con respuestas cerradas, sino que le planteamos una pregunta y el entrevistado nos contesta lo que él considera más oportuno. La ventaja de las entrevistas no estandarizadas es la recolección de estos datos. Como podemos aplicar la misma entrevista no estandarizada a diferentes personas, capaz que todos ellos, dependiendo de su naturaleza, de su profesión o de sus inquietudes, nos dicen cosas muy distintas y difíciles de estandarizar en un solo marco. Ese es un gran problema de las entrevistas no estandarizadas. En cambio, la entrevista estandarizada es mucho más, es decir, ya son con respuestas más estandarizadas. Responda A, B o C, por ejemplo. Dígame si sí o si no. Dígame si es que este modelo es preferible o es desfavorable. La entrevista estandarizada tiene la virtud de que es muy fácil recopilar los datos y sacar la información de una forma además no tergiversada, sino más imparcial, más objetiva, más clara, de una manera más rápida además y más comprensible. El problema de la entrevista estandarizada, en cambio, es que no le dejamos la oportunidad al entrevistado de que nos dé un aporte adicional a lo que nosotros ya nos hemos planteado. Eso sí es un inconveniente bastante importante porque no permitimos tener mayor información y así pues de alguna forma ya estamos como que constriñendo la investigación a lo que nosotros predefinimos. Como les digo, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas y lo que necesito es que comprendamos cuándo vamos a pedir que nos desarrollen o que nos diseñen una entrevista estandarizada o cuándo vamos a pedir una no estandarizada. Entonces, si el tema es más, por así decirlo, más subjetivo, más de atributos, aplicaría más una entrevista no estandarizada, pero en cambio, si queremos saber elementos más de valor o de medición, ahí aplicaríamos más una entrevista estandarizada porque ya nos permite ver justamente numéricamente o más cuantitativamente lo que estamos buscando en relación a las preferencias, por ejemplo. Entonces, las encuestas, después, digamos que el otro nivel es la encuesta. La encuesta es el gran instrumento de investigación social. Como ustedes sabrán, la encuesta se aplica en varios contextos, en varios entornos, y creo que todos, incluso alguna vez, hemos contestado alguna encuesta, incluso en el trabajo, una encuesta de riesgos psicosociales. En época de elecciones, pues nos preguntan nuestras preferencias políticas o lo cuales son el INEC normalmente suele levantar información constantemente de cuáles son las problemáticas más importantes para los ecuatorianos. En el aeropuerto, por ejemplo, uno de los elementos de calidad de la gestión implica la medición de la satisfacción, se les encuesta a los usuarios
si es que están satisfechos o que cambiarían, por ejemplo, el tema de los baños, ¿no? Que están las caritas felices o tristes. Eso también es un elemento de medición, es una especie de encuesta también que nos permite ver unos atributos bien concretos y digamos que es el instrumento básico de ciencias sociales. La encuesta, el diseño de las preguntas de investigación son bien complejas, es bien complicado, es bien técnico, si es que no nos queremos perder. Entonces, digamos que la virtud de la encuesta es que nos permite tener información muy estandarizada, muy clara, ¿no es cierto? Además de una forma muy sistemática, es decir, una vez que diseñamos la encuesta ya la pasamos al proceso de aplicación y la estandarización no va a tener mayores inconvenientes. Pero, como les mencionaba, las investigaciones son muy costosas, son caras, entonces no nos podemos arriesgar a hacer malas encuestas. Por eso es que normalmente en investigación lo que se suele hacer es un pretest, es decir, antes de aplicar la encuesta a la muestra que nos hemos propuesto, antes de ello se hace una especie de pretest, es decir, vamos a ir calibrando qué tal está la encuesta. Y esto se hace con una muestra, ¿no es cierto? Es decir, cogemos a algunas personas, a algunos entrevistados, les aplicamos la encuesta para ver y hacerle estas preguntas a nuestra encuesta. Las preguntas que le hacemos a nuestra encuesta es, ¿qué tal reaccionó el entrevistado con la encuesta? Capaz que le dio pereza, no le gustaba el tema, le encantó y contestó muy eufórico y quería más, no sé. Eso solo lo vamos a saber haciendo una aplicación previa de la encuesta, un pretest, una muestra. Otras preguntas que tienen que resolver digamos, este simulacro de aplicación de encuestas es en qué forma puede lograrse motivarle más al entrevistado para que interactúe más. El otro elemento también es en qué horas son más oportunas las entrevistas. Ojo, que esto es súper importante, ¿no? Es decir, créanme que si ustedes quieren aplicar una encuesta a la gente 12 de la mañana antes de que hayan almorzado y la gente está con hambre, duro, no es un buen momento. ¿Cuál es el buen momento? Pues evidentemente también dependiendo del sector, ¿no? Ustedes saben que hay horarios en que la gente está un poco más metida en las funciones porque son improrrogables, todos tienen dos tienen un espacio también de tiempo, de esparcimiento, de descanso, quizás ahí, no sé, o pues, cuando la gente menos quiere que le molesten. Eso lo vamos a saber justamente cuando aplicamos la encuesta, en qué horario la gente estuvo más predispuesta a que le apliquen la encuesta. El otro elemento que vamos a tener es, vamos a saber qué longitud debe tener la entrevista, ¿no? La encuesta, es decir, si nosotros hacemos una encuesta de 3 páginas y vemos que la gente ya se cansa la segunda, la tercera va a contestar por contestar. Y capaz que en cambio si la hacemos muy reducida, no puede responder a todos los objetivos de nuestra investigación. Entonces, por eso es tan importante que hagamos este ensayo antes de aplicar la encuesta para ver cómo está nuestra encuesta. Otra pregunta que tiene que respondernos este pretest es si es que la encuesta era necesaria, si es que una pregunta era necesaria, por ejemplo, o capaz que estaba repetida, si podría reformularse, si la gente entendía bien nuestras preguntas. Eso es también un elemento muy importante antes de pasar a aplicar la encuesta. Y finalmente, pues evidentemente vamos a hacer digamos que el tema de la muestra, quién vamos a aplicar. La muestra, hay una fórmula para desarrollar la muestra que evidentemente yo les voy a decir, las tecnologías actuales están para apoyarnos, es algo tan sencillo como poner en Google calcular la muestra a partir de un universo con un margen de error. En ciencias sociales el margen permitido es del más o menos 5%, eso es digamos que tolerable, ya más margen de error de ese ya no. Y mientras más pequeño es el margen de error, a más personas tendremos que encuestar o entrevistar. Estos simuladores, como les digo, son gratuitos, de acceso libre y podemos justamente decir, por ejemplo, si mi universo, si el total de la gente que me interesa son 2.000 personas con un margen de error del más o menos 3%, porque quiero menos margen de error, ¿a cuántas personas tengo que entrevistar? A eso se refiere la muestra. Y finalmente, el tema de los indicadores es interesante, pues también, los entrevistadores, perdón, es interesante, no es un trabajo sencillo, honestamente. Si es que alguien no ha hecho una encuesta, no ha aplicado una encuesta, es importante darle una socialización al menos, porque esa persona, si es que no recoge bien los datos o si es que no hace bien las preguntas, simplemente se nos cae toda la investigación. Entonces, es un trabajo duro, es desagradable también porque la gente no siempre está predispuesta a reaccionar de la mejor manera
y eso pues el entrevistador tiene que también estar preparado para ello, para recibir negativas constantes. Entonces, por eso es que la investigación no es un trabajo sencillo, no es un trabajo, digamos que económico, sino que es costoso, pero en cambio sus resultados es lo que nos permite avanzar, es lo que nos permite innovar, lo que nos permite justamente solucionar problemas que quizás estemos repitiendo durante años.